por poder. Se cubren los homosexualismos en la familia, robos en propiedades para llegar a ser un señor o señora, nos dice Bobby. Nos dice Jorge Alberto Reyes, no se cumplieron, se violó el debido proceso, sobre todo el derecho de defensa, ya que cuando los hermanos Valdés Pais andaban prófugos, a su defensa se le negó el expediente. Gracias a Rubén, el delincuente de Castresana, se debería de procesar por haber hecho tanto daño a personas inocentes como los Valdés Pais. Iván Morales, por favor, recapitulen este caso, ya que tenía años engavetado. Ellos confesaron o no su participación en la contratación de sicarios. Ese es un tema que estábamos discutiendo antes de entrar directamente al foro. ¿Cuál es su visión, Giovanni Frati? Sí, digamos, la prueba reina de aquella presentación de PowerPoint, Juan Carlos, que creo que todos recordamos, ¿no? Ese cuento chino verdaderamente increíble. Así es, un cuento chino que todos los medios de comunicación cubrieron, se puso en la sala del Ministerio Público. Castresana llega de esta manera dramática, obviamente se lo aprendió de memoria y eran varias láminas de PowerPoint. Recuerdo yo que todo, absolutamente todo el caso se basa en un frijolito, en un teléfono que el guardaespaldas fue a comprar y en así es, y un desplegado de llamadas. Una triangulación en la zona 14 donde que jamás se demostró que esas llamadas tenían un contenido verbal que probara ningún delito. El hecho de que un teléfono llame a otro teléfono no prueba absolutamente nada más que ese teléfono llamó al otro teléfono. Y entonces se pregunta uno, si no se presentan las órdenes judiciales de escuchas telefónicas, si no se presenta la prueba reina que es el frijolito, ¿a quién estaba defendiendo Castresana? ¿Por qué no investigó Castresana a los que Rosenberg mencionó en su video? ¿Por qué no se investigaron los fideicomisos, los bancos, las personas acusadas? ¿Por qué no se hizo absolutamente nada para acusar a los que el muerto dijo que lo habían matado? Porque hubiese sido, no sé, pues me imagino yo, tal vez hubiese sido bueno por lo menos ir a preguntar. No sé, creo, ¿no? Lo escucho, Hugo. Bueno, con respecto al comentario de Iván Morales, efectivamente sí hubo en su momento una admisión de haber contactado a un sicario, supuestamente para deshacerse de un extorsionista. El supuesto extorsionista en su momento resultó ser, según la tesis de la CICIG, que resulta muy inverosímil también, el propio asesinado. Sin embargo, tenemos que... Claro, con un teléfono se llamaba y con el otro se amenazaba y con el otro se decía que iba a matar y con el otro decía, no, por favor, no me mate, sí, te voy a matar. Era verdaderamente... Ahora, hay dos partes en esta situación, digamos. La primera es el hecho de que efectivamente digamos, es complicado creer que una persona se haya mandado a matar a sí misma, que no es enteramente $100,000, que no es enteramente imposible, pero es difícil de creer. Lo que no es difícil de creer en esta sociedad es que una persona contacte a su primo para pedirle que le contacte a un sicario, que le contacte a un sicario para deshacerse de un extorsionista, que ya de por sí constituye un delito, y por eso en su momento el delito contra los hermanos Valdés Pais era de homicidio en grado de tentativa. ¿Sí? O sea, aquí de lo que estamos hablando al final, independientemente, o sea, es lamentable la muerte de Rosenberg, pero independientemente de la parte hollywoodesca de esto, lo que tenemos acá son personas que admitieron haber contratado a un sicario. Entonces, la pregunta es, habiendo una admisión de este tipo, ¿por qué no avanzó más rápido el caso? Y entonces tal vez podríamos revertir un poco lo que estaba hablando Giovanni hace un momento. No avanzó el caso porque nuestro sistema de justicia está en tal grado de putrefacción, ¿sí?, que no permita que pase eso. Ahora, podemos debatir entonces si la CICIG es o no el instrumento adecuado para abordar este tema. Yo creería que está fuera de todo debate. No es el instrumento para abordar este problema. Giovanni cree que no. La pregunta es entonces, ¿cuál es el instrumento? Exactamente. O sea, ¿de qué manera? O sea, ¿qué hacemos ahora? Así es. Vamos a las redes. Leo este comentario en dos partes de Tanya Lizárraga, que nos dice en su primera parte, este caso vino a despertar a los guatemaltecos como ningún otro. Asistí a todas las manifestaciones y fueron impresionantes. En su segunda parte nos dice, ojalá nos volviéramos a unir todos por el bien de Guatemala y exigir paz y justicia. No podemos seguir viviendo así. Vinicio nos dice, no se investigó porque el primer... Perdón, me perdí en el comentario. Leo el de Miguel Ángel. Rosenberg en su video se limitó a insultar, nunca dijo cuáles eran sus pruebas, estaba loco. Y más quien confió en él, es lo que nos presenta Miguel Ángel. También Ana Lucía de Aguilar nos dice, ¿saben que estando la CICIG en algún momento los altos mandos corruptos serán investigados? Es lo que nos dice Ana Lucía.
Lucrecia Marroquín nos dice, la CICIG era una luz al final del túnel, pero defraudó las esperanzas de una sociedad golpeada. Miguel Ángel, si las grabaciones de cámaras, facturas, etcétera, los testimonios de la familia Rosenberg no son suficientes, ¿qué es lo que quieren? En mi caso, que sean valorados por alguien. Efectivamente, en mi caso, sea una investigación profesional. A mí me parece que si la investigación de CICIG es tan profesional como Castresana dijo que era, que tenían pruebas científicas irrefutables, que sean presentadas ante un juez y valoradas por un juez. En lo que no podemos estar en desacuerdo es que aquí lo que tiene que haber es un juicio. Por supuesto. ¿Sí? O sea, no somos ni Giovanni ni yo los indicados para definir quién es el culpable en este caso, si son o no son inocentes los Valdés Pais, o si se mató o no se mató Rosenberg. Digamos, al final, quien tiene o quien debería tener los recursos, la capacidad instalada para abordar este caso es efectivamente el Ministerio Público. Si no existiese la CICIG. Bueno, si no existiese la CICIG, con la CICIG como querellante de SIU es imposible tener un juicio justo. Hay que tomar en cuenta algo. Porque entonces ese querellante que abusa de su poder de inmunidad diplomática, recordémoslo, es una parte procesal que tiene inmunidad diplomática. Eso quiere decir que si abusa de su poder, nadie le va a hacer rendir cuentas. Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque es como que un embajador con cartas credenciales ante la Convención de Ginebra estuviese investigando y acusando a personas. Yo le tendría otra pregunta a Hugo en ese sentido, y es, recordemos la famosa lista negra que CICIG presenta de jueces. Por lo tanto, si yo estoy en la lista, estoy denegado para conocer cualquier caso. Contra esos jueces, ¿no? Y si no estoy, bueno, entonces le caigo bien a CICIG, ¿no? O sea, sería una forma de análisis. Porque fallo como la CICIG quiere que falle. Bueno, miren, efectivamente, es una visión también importante, ¿no? El actuar de la CICIG en ese tema puede debatirse y puede debatirse eternamente. Pero creo que tenemos que regresar al final al punto original de esto, y es, bueno, los Valdés Pais, sí, o sea, el caso de ellos se debe juzgar, o sea, efectivamente. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo ahí. Digamos, con el tema de los excesos de la CICIG, al final yo creo que así como ha tenido sus sombras que son graves, que son delitos, que son graves en muchos casos, de la CICIG. Recordemos una cuestión también. Esto que vimos con el caso Rosenberg, este tipo de investigación, que lamentablemente no ha llevado a nada, y eso hay que reconocerlo a la fecha, no se ha logrado una condena, pero digamos, no habíamos visto en Guatemala investigación de este tipo hasta ahora. O sea, ¿cuándo habíamos visto en Guatemala que se utilizaran, por ejemplo, la cuestión esta de la señal de los celulares para investigar un tema? De llamadas, ¿cuándo habíamos visto, digamos, el tema de las escuchas telefónicas utilizado de manera tan efectiva? Al final, digamos que eso es, me parece, lo que es rescatable de la CICIG. Ahora, de nuevo, en cuanto a resultados, y eso a mí me cuesta, digamos, porque yo creo en la idea de la CICIG, pero me cuesta defenderla por la cuestión de los resultados. Es decir, ¿qué es lo que nos ha dado? No nos ha dado al final condenas que sean creíbles y que estén, digamos, o sea, no han presentado trofeos para legitimarse ante la sociedad. Sin embargo, tenemos que preguntarnos entonces... Una cadena de desastres, diría yo. Tenemos que preguntarnos entonces cuál es la otra solución. O tal vez si el problema no está efectivamente en la idea de la CICIG, es decir, en esta idea de tener un ente internacional trabajando en Guatemala, sino podría ser el caso de las personas, podría ser un diseño que debe modificarse, sí, podría ser que tengamos que reducir algunas de las prerrogativas que tiene la CICIG, pero no necesariamente debe ser esto un juicio a la CICIG como tal, o a la idea de que tenemos que traer personas de afuera para investigar nuestros grupos. Absoluto de ver el caso, si no es un juicio a lo que hizo la CICIG. La CICIG presentó un testigo falso que mintió, que libremente admite que mintió, que pidió declarar por tercera vez ante el juez para decir que mintió, que podría estar y aún así, yo sí creo en lo que dice Hugo. Siguen presos los reos, llevados a juicio por un testigo que miente 3 veces. No todo el caso. Veces. No, ahí estoy de acuerdo yo con lo que plantea Hugo, Giovanni. Si no le creo en la primera y lo descarto porque no es idóneo. Nunca debe haber sido testigo. Nunca. Así es. Entonces ninguno de sus testimonios. ¿Cuál es la evidencia? Entonces, ¿por qué le creo a la segunda? La evidencia está ahí, o sea, al final. ¿Cuál? Digamos, Decime cuál. Bueno, decime cuál. Pero ¿dónde está la triangulación de llamadas? ¿Dónde están las facturas? Que no hubo triangulación, que fue una torre, no de 3, de una torre. Vamos a las redes, veamos qué nos dice la gente. De acuerdísimo, solo Guate salva a Guate, vamos todos por Guate, nos dice Ramón Hernández. Jorge Villatoro, para mí la CICIG es como un matón a sueldo, pone en el estrado a quien quiere, nos dice Jorge Villatorio.
Debbie nos dice, CICIG vino a corromper el sistema de justicia. Yo le diría que tampoco es totalmente cierto. Pero ya nuestro sistema ya... Solo vino a agravarlo. Sí, yo no estaría totalmente de acuerdo con lo que plantea Debbie. Ya nuestro sistema era bastante colapsado antes de que viniera CICIG, que tampoco creo que haya aportado. Gabriel Payerés, afuera CICIG, afuera paz y paz. En el caso de la fiscal general, es hora de que personas con alta categoría y carga ideológica dejen de pisotearnos y nosotros nos dejamos más. Jorge Millán nos dice, presiones internacionales lo impiden, criterio propio más apoyo de otros países que lo apoyen, cancelar CICIG por una patria libre. Los del Ministerio Público que se prestaron al juego de CICIG no tienen inmunidad, que se empiece por ellos, juzguémoslos. Nos dice... Miguel Ángel, ¿creen ustedes que los jueces son mansas palomas? Se olvidan del caso Sicavisa y del hijo del magistrado, nos dice también Miguel Ángel. No, yo no creo que sean mansas palomas en ese sentido. También nos dice, y ahora se encaminará la investigación a la CC, nos preguntan también, es parte del debate que tenemos a través de las redes sociales, agradeciéndole su masiva participación en este viernes. Estamos totalmente en vivo a través de la señal de Canal Antigua, también por supuesto en las redes sociales, @Canal Antigua, nuestra cuenta en Facebook como Canal Antigua, la cuenta de nuestros analistas, Hugo Novales, @UNC, Giovanni Frati, @Frati Giovanni, y un servidor, @JK Sandoval _. Momento de presentarle más noticias.